El trabajo que se va a contar en este video se titula Análisis de movimiento circular y oscilatorio a partir de videos como motivación para el estudio de las funciones circulares. Los autores somos Laura del Río, que es quien les habla, Fabián Berini y Mónica Mancenido. El trabajo consiste en relatar una experiencia áulica en la que se intenta articular contenidos del área de matemática y del área de física en un curso correspondiente a primer año de una carrera de ingeniería. Lo que se busca es utilizar el movimiento circular y oscilatorio como motivación para el estudio de las funciones circulares. La experiencia consiste en que los alumnos capturen videos con sus teléfonos celulares de algún objeto que tenga un movimiento ya sea circular o oscilatorio, eso lo elegían ellos. Luego que obtengan datos de ese movimiento a partir del uso del software Tracker Videoanálisis y por último que analicen esos datos utilizando el software GeoGebra. Lo que se va a concluir al finalizar la exposición es que la experiencia enriqueció el trabajo del aula, posibilitando la discusión de ciertos aspectos que no se abordan habitualmente. El resto de la presentación se organiza de la siguiente manera. Vamos a presentar un breve marco teórico, la descripción del contexto en el que se desarrolla la experiencia, luego vamos a contar la experiencia propiamente dicha y por último las conclusiones y los trabajos a futuro. Comenzamos entonces con el marco teórico. Lo que sustenta esta propuesta es la vinculación existente, tanto desde el punto de vista histórico como epistemológico, entre la matemática y la física, más en particular con la parte de la matemática conocida como cálculo. El currículum en general tiende a segmentar estos saberes y a separarlos, perdiendo los vínculos que existen, lo cual dificulta que los alumnos logren relacionarlos. Lo que se va a intentar entonces es restituir estos vínculos. Por otro lado, se considera que en la ciencia en la actualidad se utilizan múltiples dispositivos electrónicos para obtener datos y analizarlos, y es por eso que consideramos que deben estar presentes también de alguna manera en la enseñanza de estas disciplinas. El contexto de la experiencia, como anticipé anteriormente, se trata de un curso de primer año de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, de una cátedra que es Matemática A. En este caso se trabajó con alumnos recursantes. Son alumnos que ya cursaron la materia por lo menos una vez, aunque la mayoría ya es la tercera o cuarta vez que cursa. Para estos alumnos se suele buscar estrategias alternativas para que se puedan motivar con la materia, dado que ya han pasado varias veces tal vez por los mismos ejercicios, actividades y explicaciones, y entonces suele movilizar a los docentes que nos tocan estos cursos el pensar hay otras estrategias alternativas para que los alumnos puedan finalmente apropiarse de estos saberes. Y bueno, en este caso se intentó articular los temas de matemática con los de física, que tal vez al ser futuros ingenieros ellos los sientan más cercanos o más útiles que la matemática meramente abstracta. La experiencia se dividió en dos grandes partes. En primer lugar se realizó un taller introductorio, que se realizó durante el horario de clase con participación de una docente del área de física. Se analizó entre todos utilizando el software Tracker el movimiento de un autito de juguete cayendo por una pista inclinada utilizando el proyector, y la consigna era que los alumnos anticipen cómo sería la gráfica de la función posición en la dirección del eje X dependiendo de la posición de los ejes coordenados sobre el video. Esta no es una idea de nuestra autoría, no es una idea nuestra, sino que nos hemos basado para hacer este taller introductorio en una actividad que ya vienen haciendo otros colegas también de nuestra facultad y han presentado en varios trabajos que están debidamente referenciados en el artículo de esta ponencia, que son DBS, Torroba, Aquilano y Trípoli, y que bueno, ya vienen trabajando, haciendo experiencias de este estilo en el aula de matemática, llevando equipamiento experimental de física al aula. En este caso lo que hicimos fue, por un lado, tratar de hacer esa actividad que ellos proponen, de anticipar cómo será la gráfica, según algunas cosas que se van variando, y la idea también era que aprendan a utilizar el software, mostrarles que era muy sencillo, y también poder discutir algunos elementos que son necesarios para estudiar el movimiento, como la necesidad de tener un sistema de ejes coordenados, una unidad de tiempo, una escala para analizar ese video,
Entonces, bueno, acá tenemos dos ejemplos donde el origen de coordenadas se coloca al final del recorrido y lo que se puede ver en la pantalla más pequeña a la derecha es cómo queda la gráfica en ese caso, y en el otro caso cuando invertimos además la orientación del eje, o sea, se pone el origen de coordenadas al final del recorrido y además se da vuelta al eje X. En ese caso la gráfica es como se muestra en el panel que se encuentra más a la derecha. Bueno, todo esto llevó a discutir estas cuestiones vinculadas con el estudio del movimiento desde el punto de vista de la física y cómo se relaciona con nociones de la matemática que se están estudiando en matemática. Por último, se propuso realizar un ajuste visual de los datos utilizando GeoGebra y se interpretaron los parámetros desde el punto de vista tanto físico como matemático. ¿A qué nos referimos con esto del ajuste visual? No le pedimos al programa, cuando volcamos los datos en la ventana de GeoGebra, que es la que está más a la derecha aquí, no le pedimos que nos haga un ajuste como si fuese una caja negra, no le decimos que nos ajuste un polinomio de grado 2, sino que se propone un polinomio genérico y lo que se hace es mediante deslizadores ir variando lentamente los parámetros hasta que visualmente esa curva se ajusta. Esto nos parece una propuesta interesante, ya que no aparece impuesto el saber que tiene que ver con los ajustes de curvas, sino que los alumnos la ajustan de la manera que pueden visualmente, y las diferencias mismas que aparecen cuando se trabaja en grupos respecto de los resultados que obtiene uno y los resultados que obtiene otro nos conduce luego a la búsqueda de otras estrategias más pertinentes para que el ajuste sea mejor desde el punto de vista matemático. Acá lo que estamos buscando es el mejor ajuste desde el punto de vista visual, pero como ese paso intermedio nos parece una herramienta más que interesante. A continuación se les indicó a los alumnos cómo realizarían un trabajo práctico domiciliario haciendo uso de estas mismas herramientas, pero para estudiar movimiento circular o movimiento oscilatorio. Lo que ellos iban a tener que hacer es filmar un video de un objeto que realice un movimiento con estas características y se les sugirió que podían utilizar el teléfono celular. Luego, con el programa Tracker, tendrían que analizar esos datos. En este caso, al tratarse de un movimiento en el plano, lo que iban a obtener son dos funciones, una función x de t y una función y de t, ambas con una forma sinusoidal. Y luego debían ajustar los parámetros ingresando una función genérica en el software GeoGebra para superponer con esa nube de puntos, y debían ir ajustando con deslizadores los parámetros, ¿sí? Utilizar este criterio habitual para determinar la curva que mejor se ajusta a esa nube. La última pregunta es cómo interpretaban el parámetro A en el contexto del sistema estudiado y los parámetros B, C y D. Todo la idea que lo interpreten en el contexto del sistema. Se presentaron 6 trabajos, algunos lo hicieron de manera individual y la mayoría lo hicieron de a 2 integrantes. Los sistemas que ellos eligieron para analizar fueron ventiladores, tocadiscos, un tren de juguete con pista circular, un péndulo que realizaron de forma casera y un video simulando un movimiento que realizó un alumno que sabía utilizar un programa llamado After Effects. Entonces con eso él simuló este movimiento circular para luego estudiarlo. La respuesta por parte de los alumnos fue favorable, ¿sí? Para los que participaron de la actividad al menos, ya que se trataba de una actividad no obligatoria. Y una cosa que nos parece interesante destacar es que el uso de las herramientas informáticas propuestas no representó un problema para los alumnos. Con este breve taller que duró alrededor de 1 hora, que hicimos en el pizarrón donde la función de ellos era ir anticipando las gráficas y nosotros mostrábamos cómo se utilizaban las herramientas, fue suficiente. Se les dio también un breve instructivo en formato escrito para refrescar algunos detalles de cómo se utilizaba la herramienta, pero no necesitaron más entrenamiento que ese para utilizarla. Aquí mostramos algunos de los ejemplos. Este es el alumno que estudió un trencito de un hermanito que tenía una pista con forma circular, y este es el ajuste visual que él pudo hacer. Lo que se ve ahí como más disperso es que él no ocultó los nombres de los puntos, entonces cada uno de los puntos tiene su nombre al lado y por eso se ve un poco más feo, pero la curva que se ve detrás es la que él pudo ajustar con los deslizadores y está muy bien ajustada. Y este es otro ejemplo de un alumno que eligió un sistema que es un péndulo. Y su ajuste sí ocultó los nombres de los puntos, por eso
está más limpio su gráfico. Todos pudieron elegir sistemas que se podían modelizar de manera razonable con una función sinusoidal, de manera que esto tampoco fue un problema para el desarrollo de la actividad. Hubo un solo caso donde se eligió un ventilador que giraba con una velocidad angular que no era constante, de manera que el ajuste del seno no les quedó tan bien. Lo que les indicamos para que no tengan que volver a tomar los datos es que al menos puedan ajustar la primera parte de la curva, pero en un futuro sería bueno, ya sabiendo que existen estos sistemas, aclarar que analicen primero más o menos visualmente que se trate de este tipo de curva, o indicarles que no todos los movimientos circulares van a responder a este modelo. Bien, pasando a la parte de interpretación de los parámetros, en este caso sí se hallaron dificultades en los alumnos. En las primeras versiones que ellos entregaron de sus trabajos, lograban interpretar los parámetros en relación a la gráfica matemática, pero no a la situación física. Por ejemplo, acá en el recuadro de la derecha, lo que se puede observar es una respuesta transcripta de uno de los alumnos, donde él dice que el valor de A de la función representa la amplitud, que es la distancia entre el punto medio de la onda y el punto más lejano que se llega a alcanzar. Después dice que la variable B es la frecuencia, que es la cantidad de repeticiones de la función, y hablan de que las variables C y D indican desplazamientos de la gráfica, pero ahí están hablando meramente de la gráfica y no del contexto. Ahí hubo una necesidad de intervenir y de discutir para ayudarlos a los alumnos a que puedan vincular esos valores con lo que ellos analizaron del sistema físico. Aquí esta es otra confusión que ya adelanté, que es la confusión entre periodo y frecuencia. Este es otro ejemplo de otro alumno que dice que el periodo o frecuencia es cada cuánto se repite la porción principal de la gráfica. Está tomándolas como sinónimos cuando en realidad no lo son. Bueno, todas estas cuestiones que se habilitó a discutir en el aula fueron discutidas con la docente a cargo del curso, tanto en clase, que podían, no fueron habilitados a utilizar momentos de las clases siguientes para poder avanzar en estos trabajos, y también en muchos casos por correo electrónico. Y se considera que enriquecieron el trabajo en relación a las funciones circulares, ya que se habilitaron estas discusiones en el aula, permitiendo mostrar cómo la matemática se vincula con la realidad al permitirnos modelizarla e interpretarla. Pasando por último a las conclusiones y los trabajos a futuros, este tipo de actividades consideramos que son necesarias en el aula de matemática, porque para los alumnos resulta difícil encontrar por sí solo las relaciones entre los conceptos estudiados en clase y los fenómenos que estos pudieran tener. Otra conclusión es que existe una necesidad de continuar profundizando y mejorando esta propuesta, porque creemos que da para trabajar muchísimo más, pero en esta primera prueba piloto y que no tuvimos demasiado tiempo para dedicarle, quedó un poco inconclusa y pese a eso hemos obtenido buenos resultados. La inclusión de herramientas tecnológicas no deben ser el centro de la actividad, por eso resaltamos esto de que para estos alumnos la herramienta no les trajo dificultades. Si la herramienta hubiese sido un obstáculo, hubiese pasado a estar en el centro y no era nuestra intención que se vuelva un objetivo en sí mismo aprender a usar las herramientas. Mientras más invisibles, mejor. Lo que sí creemos que estas herramientas deben lograr es generar y habilitar discusiones que resulten enriquecedoras desde el punto de vista disciplinario. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.